Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola, este año cumplí 30 y estoy comprometida para casarme a finales de año con mi novio, quien tiene mi misma edad. Después de 3 años de relación, reconocí su buen carácter y estilo de vida ordenado, lo que me llevó a pensar que, si me casaba, sería con él. La idea del matrimonio surgió primero de él. Hace 2 meses, incluso finalizamos el encuentro entre nuestras familias. Mirando hacia atrás, parece que algo no encajaba desde el encuentro familiar. Mis padres y mi hermana menor asistieron, y por parte de mi novio, vinieron su hermana y sus padres. Aunque nunca había estado en otro encuentro similar, me pareció un encuentro donde simplemente intercambiamos cumplidos y contamos historias del pasado, nada fuera de lo común. Durante el intercambio de cumplidos, mis padres elogiaron a los padres de mi novio por haberlo criado tan bien. ¿No es eso algo habitual? Pero los padres de mi novio no respondieron de la misma manera. Normalmente, se esperaría una respuesta humilde, pero simplemente asintieron, sin devolver el cumplido, lo que hizo que el ambiente se sintiera un poco extraño. Fue como si los padres de mi novio pensaran que habían criado a su hijo excepcionalmente bien y nuestros padres simplemente los envidiaran. En un momento, mi madre también se sintió ligeramente desconcertada por la falta de respuesta de la madre de mi novio, y quizás pensando en no dejar pasar las cosas así como si nada, terminó la conversación destacando cómo yo también había crecido siendo una hija que nunca le dio problemas y que siempre se había sabido cuidar por sí misma. Esto podría haberse quedado en una anécdota si no fuera porque la madre de mi novio hizo un comentario que, para ser honestos, resultó inapropiado y hasta ofensivo, sugiriendo que su hijo era lo único de lo que podía estar orgullosa y que nadie había criado a un hijo tan bien como ellos. Mi novio trabaja en una empresa prometedora, se graduó de una universidad prestigiosa y consiguió empleo después de poco más de un año de búsqueda. Dado que trabaja en una empresa admirada por muchos y es reconocido en su trabajo, entiendo que su madre se sienta orgullosa. En cuanto a mí, la empresa para la que trabajo no tiene la misma notoriedad que la de mi novio. Aunque no es una empresa de menor categoría y es bien considerada en ciertos aspectos específicos de la industria, ciertamente carece del reconocimiento público general. Aunque mi novio claramente tiene una ventaja por la empresa para la que trabaja, no veo la necesidad de que, en el encuentro familiar, se insinuara de alguna manera que su hijo era superior y que yo, su futura nuera, no estaba a su nivel. El encuentro terminó un poco incómodo, y después de eso, mi novio y yo empezamos a prepararnos seriamente para el matrimonio. Desde el principio de la preparación para la boda, hubo momentos en los que dudé si todo esto era correcto. Empecé a trabajar justo después de graduarme a los 24 años y hasta ahora había ahorrado unos $80,000. Aunque no es una pequeña cantidad, no considero que sea mucho teniendo en cuenta mi edad y salario. No quería pasar mis 20 solo yendo del trabajo a casa sin crear ningún recuerdo, así que viajé bastante, tanto dentro del país como al extranjero, y tomé clases de cosas que me interesaban durante los fines de semana o después del trabajo. De esta manera, logré acumular muchos recuerdos y experiencias valiosas. Sin embargo, traté de ahorrar en lo que pude, viviendo con mis padres para no tener que pagar alquiler ni comida por mi cuenta. Aunque mi familia no es extremadamente rica, mis padres dijeron que nos apoyarían con unos $50,000 cuando nos casáramos. De hecho, el día que hicimos el encuentro familiar, me dieron los $50,000. Así que, en efecto, tenía preparado algo más de $100,000 para la boda. Pero la situación financiera de mi novio era muy diferente a la mía. Solo había ahorrado unos $20,000. Considerando que ha trabajado por un periodo similar al mío y que su salario es más alto, me decepcionó un poco que solo hubiera ahorrado esa cantidad. Cuando mostré mi decepción, mi novio me dijo que los hombres, por su vida social, tienden a gastar más dinero que las mujeres, y que él tiene varios hobbies costosos, además de haber gastado bastante dinero en nuestras citas. Me sorprendió su descaro al decirlo tan tranquilamente. Desde el inicio de la preparación de nuestra boda, habíamos acordado no depender demasiado de la ayuda de nuestros padres, pero dado que mis padres aportaron $50,000, le sugerí a mi novio que preguntara si sus padres podrían contribuir con una cantidad similar. Mi novio me aseguró que sus padres podrían apoyarnos con una cantidad cercana. Poco después, me informó que podríamos contar con unos $30,000 de su parte. Así, sumando el dinero que había ahorrado, el apoyo de mis padres y la contribución de los padres de mi novio, logramos juntar alrededor de $180,000 para nuestro fondo de boda. Pensamos que con esa cantidad podríamos comprar una villa en las afueras de la ciudad.
Aunque vivir lejos del centro donde siempre habíamos vivido con nuestros padres podría ser incómodo, el hecho de que el trayecto al trabajo de mi novio y el mío fuera casi el mismo nos hizo pensar que comprar un coche para compartir los viajes al trabajo sería ideal. Además, tener horarios de trabajo similares y la posibilidad de usar el transporte público en caso de tener que trabajar horas extras ocasionalmente nos pareció manejable. Así que pensamos que con el dinero que mi novio había ahorrado podríamos comprar un coche y los electrodomésticos y muebles para nuestra nueva casa. Después de decidirlo, mi novio me dijo que tenía algo que contarme. Había seleccionado algunos coches. Esperaba que considerara un coche pequeño o de tamaño mediano con un precio razonable, pero los que él había elegido eran todos Mercedes de lujo alemanes, con un costo mucho mayor al presupuesto que yo tenía en mente. Le expresé que, considerando que nuestra casa estaría en las afueras y no en un vecindario particularmente lujoso, comprar un Mercedes parecía excesivo. Sin embargo, él argumentó que, ya que era su dinero el que se usaba para el coche, debería poder comprar el modelo que quisiera. Mi novio insistió en que tener un coche que realmente le gustara sería una motivación para trabajar duro y ahorrar dinero. Aunque no todos los hombres piensan así, muchos sí valoran los coches, así que, pensando en ello como un regalo de boda, finalmente accedí a comprar el Mercedes. Ahora me doy cuenta de que debía haber reconocido esa actitud egoísta desde el principio, y me arrepiento de no haberlo hecho. Unos días después, cenamos con los futuros suegros, quienes preguntaron sobre nuestros planes para la casa. Pensé que mi novio ya les había explicado, pero parecían no saber nada al respecto. Les conté que comenzaríamos en una villa en las afueras de la ciudad, a lo que respondieron que parecía un poco decepcionante no optar por un apartamento en el centro. Honestamente, les expliqué que, dado el poco apoyo financiero de ambas familias y el dinero que teníamos, esa era la mejor opción para nosotros. Me preguntaron por qué no considerábamos tomar un préstamo para conseguir un apartamento mejor, criticando la idea de empezar sin deudas como si fuera una falta de visión de mi parte. La futura suegra no estaba equivocada en su comentario, pero desde mi perspectiva, no quería endeudarme dado que la cantidad de dinero que mi novio y yo habíamos reunido difería significativamente. Si queríamos empezar sin deudas, la única opción era conseguir una casa en las afueras de la ciudad, y no me sentía cómoda explicando que la razón de querer empezar sin deudas era precisamente la diferencia en nuestras contribuciones financieras para el matrimonio. Así que les expliqué que habíamos decidido esto debido a nuestra situación económica, y justifiqué nuestra decisión de no tomar un préstamo bancario mencionando las altas tasas de interés actuales, el alto costo de los intereses y la posibilidad de que las tasas aumentaran aún más, lo que hacía que este no fuera el mejor momento para asumir una hipoteca. Les dije que no parecía una buena idea estirarnos para comprar un apartamento en el centro de la ciudad endeudándonos. Aunque su reacción fue un poco indiferente, pareció aceptarlo. Pero luego, mientras terminábamos la conversación, la futura suegra dijo que preferiría que la casa estuviera a nombre de su hijo. Me quedé tan sorprendida que por un momento no supe qué responder. La explicación de la futura suegra fue la siguiente: en el mundo de hoy, si se sabe que una mujer ha proporcionado la casa, la gente podría criticarla. No quería que su hijo fuera objeto de chismes y se sintiera menospreciado, por lo que prefería que se dijera que la casa la había conseguido mi novio. Tiene un buen empleo en una empresa prometedora y mantiene una imagen socialmente respetable, por lo que también deberíamos preocuparnos por cómo nos ven los demás. Me sentí como si me hubieran dado un golpe directo, pero rápidamente me recompuse y le dije que no tenía sentido hacer sentir mal a mi novio sin razón, así que a las personas de nuestro entorno les diríamos que la casa la había conseguido él. Sin embargo, insistí en que la propiedad debería estar a mi nombre. No estamos tomando un préstamo que debamos pagar juntos, y como yo había reunido el dinero para la compra de la casa, no veía razón para que estuviera a nombre de mi novio, ni siquiera como copropietarios. Probablemente, si no hubiera insistido en ello, mi novio y yo habríamos optado por una propiedad conjunta, pero su insistencia en que estuviera solo a nombre de su hijo me hizo decidir firmemente que la propiedad debía estar solo a mi nombre. Así que le dije claramente que la casa estaría a mi nombre. A pesar de lo que dije, la futura suegra no retrocedió. Argumentó que, incluso si decíamos a las personas que su hijo había conseguido la casa, el hecho de que la propiedad estuviera a nombre de una mujer podría hacer que su hijo se sintiera como si estuviera siendo mantenido, en lugar de ser el hombre de la casa. La insistencia en tener la propiedad a nombre de su hijo, cuando él no había contribuido financieramente, solo complicaba más las cosas en mi cabeza. Eso me dejó sin apetito, y apenas pude comer en el restaurante. Al día siguiente, mi novio me llevó a casa y tuvimos una breve conversación sobre lo ocurrido. Le pregunté qué pensaba él sobre lo que había dicho su madre. Aunque parecía que estaba tratando de mediar la situación, el hecho de que considerara razonables los comentarios de su madre me molestó.
Después de todo el esfuerzo que hice para conseguir el dinero para nuestra casa, e incluso estar dispuesta a decir que le había contribuido, que él insistiera en que la propiedad estuviera a su nombre me parecía excesivo. Estuve a punto de expresar mi frustración por lo que consideraba una actitud egoísta tanto de su madre como de él, pero decidí tomar una respiración profunda y abordar la situación de manera más racional. Le pedí que considerara la situación desde el punto de vista opuesto. Si tú hubieras sido quien consiguiera la casa y todo lo demás, y yo sugiriera poner la casa a mi nombre para no preocupar a los demás, ¿lo habrías hecho? En lugar de responder, simplemente dijo que seguir el consejo de los mayores no trae pérdidas y que él resolvería la situación, tratándome como si estuviera exagerando. La conversación se estaba alargando y parecía que terminaríamos discutiendo, así que decidí contenerme y ahí terminamos. La mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, recibí una llamada repentina de su madre exigiendo que la casa estuviera a nombre de su hijo. Se quejaba de que estábamos haciendo demasiado escándalo por una villa derruida en las afueras del centro y colgó bruscamente. Ya estaba bastante estresada por esta situación y con el sueño interrumpido, esta llamada matutina solo aumentó mi frustración. Inmediatamente llamé a mi novio. Le reclamé por hacerme recibir una llamada así de su madre después de asegurarme que él se encargaría de todo. Respondió diciendo que, de todas formas, si nos casamos, seríamos familia para siempre, así que para qué empezar con el pie izquierdo. Sugería simplemente hacer lo que su madre quería. ¿Hacer lo que ella quiere? ¿Qué tipo de solución es esa? Le prégunté. Entonces, mi novio sugirió que, por ahora, pongamos la casa a su nombre, dado que su madre estaba muy molesta por este tema, quizás podríamos apaciguarla enviándola a un viaje al extranjero con un par de sus amigas. Podríamos cambiar el título de propiedad a mi nombre más tarde o hacerlo conjunto sin decirle a su madre. Por ahora, deberíamos simplemente seguir adelante con el matrimonio. Argumentó que una vez superado este obstáculo, podríamos manejar las cosas sin preocuparnos por su madre. ¿Para qué amargar a la familia por esto? Continuó hablando sin sentido, y además, ¿qué tiene que ver de repente un viaje al extranjero? ¿Soy solo yo quien se siente herido aquí? ¿Se supone que debo disculparme y enviar a su madre a un viaje al extranjero? Mientras seguía escuchando a mi novio, no pude evitar reírme en voz alta. Pero este desgraciado no captó el ambiente. Al escuchar mi risa, pensó que ya me había calmado, resumiendo todo lo que había dicho hasta ahora. ¿Entonces estás de acuerdo a poner la casa a mi nombre y mandar a mi madre y sus amigas de viaje al extranjero, cierto? Eso decía. Hablar más solo me agotaría y realmente no estaba de ánimo, así que colgué el teléfono y llamé a mi trabajo. Dije que me sentía muy mal como para ir a trabajar, así que tomé un día libre de emergencia y decidí quedarme en casa descansando. Acostada en la cama y vaciando mi mente, finalmente pude ver las cosas con claridad. Me pregunté para qué estaba pasando por todo esto, aspirando a una vida de riquezas y lujos. Así que llamé a mi madre y le dije que había decidido no casarme. Ella me apoyó totalmente, diciendo que de hecho había tenido una mala sensación desde el encuentro preliminar, y que ella misma había pensado miles de veces de aconsejarme que no me casara. Luego envié un mensaje largo a mi novio diciéndole que no quería casarme y un mensaje corto a la madre de mi novio simplemente diciendo que ya no nos casaríamos, y apagué mi teléfono. Ayer me acosté tempranísimo y, debido al estrés acumulado, dormí de un tirón hasta el amanecer por primera vez en mucho tiempo. Me desperté sintiéndome increíblemente refrescada, tanto que casi no podía creer que había cancelado mi boda. Al prepararme para ir al trabajo, encendí mi teléfono y me encontré con un verdadero caos de llamadas y mensajes, desde mi novio hasta sus padres y números desconocidos. Como tenía que trabajar, no podía simplemente apagar mi teléfono otra vez, así que bloqueé todos los números de los que no quería recibir más llamadas. Con el teléfono en silencio y sin preocupaciones, sentí que mi día laboral fue mucho más productivo y agradable. Al salir de la oficina, me encontré con mi novio esperándome. Intenté ignorarlo y seguir mi camino, pero él insistió en hablar conmigo. Dijo que su madre también pensaba que había habido un malentendido y que ahora cree que poner la casa a mi nombre era lo correcto. Explicó que habían estado demasiado preocupados por lo que pensarían los demás y por mantener la imagen de su hijo, sin considerar mis sentimientos. Me dijo que no debería tomarlo tan a pecho y que simplemente deberíamos seguir adelante con el plan original de casarnos. Después de haber dicho una vez que no quería casarme, me pregunto por qué tuvieron que cambiar de actitud tan repentinamente. Si iban a actuar así, ¿por qué insistieron tanto desde el principio? Me pregunto si era porque les dolía la idea de que el dinero ganado no sería para su hijo sino para la nuera. Les dije que puedo vivir bien por mi cuenta sin su hijo y que si querían hacer negocios con su hijo, busquen a otra familia que esté loca por pagar un precio alto por él, porque yo no lo necesito. Mi novio decía que no era así, que yo estaba siendo demasiado sensible.
Me dijo que, desde el punto de vista de los padres que están casando a sus hijos, era un comentario que podían hacer y que yo debería intentar entenderlo. Por eso, le respondí que no tenía ninguna intención de entenderlo y que, ¿acaso no había dicho él que no había nada de malo en escuchar a los mayores? Cuando mi madre mencionó que parecía que no le gustaba la idea de casarme contigo, decidí que también debería escuchar a los mayores. Le dije que no quería verlo nunca más. Esa noche, continué recibiendo llamadas de un número desconocido. Aunque pensé que podría ser mi exnovio o quien habría sido mi suegra, al final me preocupó un poco y contesté. La persona que llamó era la madre de mi novio. Ella se disculpó conmigo, repitiendo lo que mi novio había dicho. Mi corazón ya había cambiado, así que solté todo lo que no había dicho antes por cortesía. Francamente, ¿cuántas personas estarían dispuestas a empezar en un apartamento casi derrumbado? Le dije que si no se hubieran metido en nuestros asuntos, nosotros habríamos sabido cómo ahorrar y vivir. También le dije que éramos una pareja capaz de lograr estabilidad económica y entonces podríamos permitirnos lujos como viajes al extranjero o regalos de marcas famosas. Les acusé de no poder esperar a que la gallina de los huevos de oro pusiera uno para abrirnos en canal y que de qué servía arrepentirse ahora. Les burlé diciendo que debía ser una gran decepción no haber conseguido su parte del trato al casar a su hijo. A pesar de mis duras palabras, ella no dijo nada. Pero podía sentir que tenía mucho que decir, sufriendo en silencio al otro lado del teléfono. Le pregunté si se estaba manteniendo callada incluso después de haber escuchado esas palabras fuertes porque todavía esperaba que yo cambiara de opinión, o si era porque temía que el matrimonio de su hijo se rompiera. Le dije que mi decisión ya era definitiva, que mi corazón estaba completamente cerrado y que no había necesidad de que sufriera en silencio. Después de decir eso, finalmente no pudo contenerse más y comenzó a expresar lo que realmente pensaba. Comenzó a criticar mi forma de hablar, diciendo que si tenía o no educación al hablar con los mayores, gritando tanto que el teléfono casi se escapa de las manos, demostrando así su verdadera naturaleza detrás de la fachada. A pesar de su supuesta sincera disculpa, me sentí orgulloso de mí mismo por no haberme dejado influenciar y por haber mantenido firme mi decisión. Estuve a punto de entrar voluntariamente en un mundo infernal por una mala elección, pero afortunadamente di marcha atrás a tiempo. Cuando las personas a mi alrededor preguntaban por qué había roto el compromiso, les dije que fue porque me pidieron que, aunque yo aportara la casa, la propiedad estuviera a nombre de mi novio. Después de eso, ya no me preguntaron más. Viendo la reacción de la gente, no creo que haya tomado una decisión equivocada. Aunque las personas que me conocen ya lo saben, no tengo intención de dejarme intimidar por esta situación y planeo vivir con la cabeza alta. De todas formas, esto se olvidará pronto. Después de todo, la gente no suele interesarse demasiado en los asuntos de los demás, ¿verdad? Agradezco a todos los que han escuchado mi historia y han empatizado conmigo. Si hay alguien en una situación similar, les insto a que no se dejen intimidar ni se sometan a las circunstancias externas y se mantengan firmes como mujeres valientes. La mitad del mundo es masculina. ¿Cuál es la probabilidad de que mi novio actual sea realmente mi alma gemela? ¡Ánimo a todos! Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.